La reunión informativa matutina en la base de operaciones avanzada de Cous se había convertido en una rutina durante el último mes. Aunque el capitán Cal Morrison todavía se estaba acostumbrando a la visión de guerreros ceprianos de piel azul sentados junto a soldados humanos en lo que solía ser el puesto fronterizo más disputado de la humanidad. 6 meses después de que la campaña de Serion Ridge obligara a su especie a aliarse contra los intereses colectivos del vacío, la cooperación seguía siendo un trabajo en progreso que requería una constante delicadeza diplomática. Los objetivos de reconocimiento anunciados hoy por el coronel Hayes, que activaron pantallas holográficas que mostraban el territorio en disputa que rodeaba su posición, requieren equipos que puedan manejar tanto la evaluación táctica como posibles escenarios de primer contacto con la población civil. Capitán Morrison, se le asignará al guerrero explorador Errolat para un rastreo de las secciones de la cuadrícula del 7 al 12. Cal asintió en señal de reconocimiento mientras estudiaba a su compañero asignado al otro lado de la sala de reuniones. Errol Belnat permaneció sentado con la postura rígida característica del entrenamiento militar de Sepria. Su piel azulada estaba marcada con escarificaciones rituales que indicaban su estatus de guerrera de élite entre su pueblo. Su armadura, de diseño tradicional cepriano mejorado con tecnología humana, reflejaba la incómoda integración que definía sus operaciones conjuntas. Guerrero explorador Belnat. El coronel Hayes continuó. El capitán Morrison tiene una amplia experiencia en análisis de terreno y relaciones civiles. Sus conocimientos complementarán sus capacidades tácticas para este perfil de misión. Entendido, respondió la coronel Erila en un inglés galáctico estándar fluido, con acento, y su tono transmitía la precisión formal que Cal había aprendido que caracterizaba toda la comunicación militar cepriana. Estoy preparado para coordinarme con el capitán Morrison de acuerdo con los protocolos establecidos. Excelente. Los parámetros de la misión son los de un reconocimiento estándar, con énfasis en la recopilación de inteligencia más que en el combate. Preguntas. Cal levantó la mano. Coronel, ¿cuál es el estado actual de la actividad colectiva del vacío en nuestra zona objetivo? Presencia directa mínima, pero evidencia significativa de operaciones recientes de inteligencia artificial. Cabe esperar encontrar instalaciones abandonadas y posiblemente refugiados civiles que hayan tenido contacto con fuerzas colectivas. Hayes hizo una pausa, consultando material informativo adicional. Por eso enviamos equipos de especies mixtas. La formación diplomática humana combinada con las capacidades guerreras ceprianas debería ser suficiente para afrontar cualquier situación que se presente. ¿Y si nos encontramos con resistencia colectiva activa?, preguntó Errola, mientras su mano se dirigía inconscientemente hacia los sistemas de armas integrados en su armadura. Se aplican los protocolos de interacción estándar. Primero, recabar información. Interven solo si es necesario para completar la misión o para la supervivencia del equipo. El coronel Hayes desactivó las pantallas holográficas. Salida en 30 minutos. ¿Alguna otra pregunta? 20 minutos después. Cal se encontró revisando el equipo en la armería mientras Araila llevaba a cabo sus propios preparativos para la misión con la meticulosidad metódica que parecía caracterizar todo lo que hacía. Su método de inspección del equipo era casi ritual. Cada equipo fue examinado según criterios que iban más allá de la mera funcionalidad. Son modificaciones interesantes, comentó, señalando cómo su armadura tradicional cepriana había sido mejorada con sistemas tecnológicos humanos. La integración parece impecable. La necesidad exige adaptación, respondió Errola sin levantar la vista de la calibración de su arma. La tecnología humana proporciona capacidades de las que carece el equipo cepriano, al tiempo que mantiene las funciones protectoras que nuestra armadura proporciona tradicionalmente. ¿Cómo se compara tu armadura con los sistemas humanos? Siempre me han intrigado las diferencias en la filosofía defensiva. Hera interrumpió sus preparativos, aparentemente considerando si la pregunta merecía una respuesta detallada. La armadura cepriana prioriza la protección personal y la mejora en combate. La armadura humana enfatiza la integración táctica y la conectividad tecnológica.
La combinación ofrece ventajas que ninguno de los dos enfoques logra por separado. Eso es muy diplomático, dijo Cal con una sonrisa. Es casi como si hubieras estado practicando respuestas de cooperación interespecífica. La precisión diplomática facilita una colaboración eficaz, respondió. Su tono sugería incertidumbre sobre si su comentario contenía implicaciones más allá del significado superficial. Cal se dio cuenta de que el humor podría no traducirse eficazmente a través de las fronteras culturales, particularmente con alguien cuyo entrenamiento militar enfatizaba la comunicación directa sobre el comentario irónico. Lo dije como un cumplido. Tu inglés es excelente y es evidente que te estás esforzando para que nuestra colaboración funcione sin problemas. El éxito de la colaboración contribuye a los objetivos de la misión, dijo Varila, levantando finalmente la vista de su equipo. Las preferencias personales son secundarias a la eficacia operativa. Entendido, respondió Cal, aunque sentía curiosidad por saber cuáles serían sus preferencias personales cuando no estuvieran subordinadas a los requisitos de la misión. Su transporte a la zona de reconocimiento se realizó mediante un vehículo híbrido que combinaba la tecnología de movilidad humana con los sistemas defensivos ceprianos. Otro ejemplo de la cooperación práctica que surgió de la necesidad militar a pesar de las persistentes diferencias culturales. El viaje los llevó a través de un terreno que aún mostraba las huellas del reciente conflicto. Los cráteres de explosión eran restos de máquinas colectivas destruidas, asentamientos abandonados cuyos habitantes habían huido antes que enfrentarse a la ocupación de la inteligencia artificial y algún que otro campo de escombros que marcaba escenarios de batallas especialmente intensas. La recuperación del paisaje es notable, observó Cal mientras pasaban por una zona donde la vegetación autóctona comenzaba a recuperar el territorio que había sido arrasado por la extracción colectiva de recursos. Las técnicas de restauración ambiental de su gente son impresionantes. La filosofía de supervivencia de Cepra hace hincapié en la armonía con los sistemas naturales, explicó Errola, suavizando ligeramente su tono al hablar de temas que iban más allá del protocolo militar. La guerra destructiva contra el medio ambiente natural crea desventajas a largo plazo que superan los beneficios tácticos a corto plazo. De ahí tu preferencia por armas que neutralicen a los oponentes sin causar daños ambientales permanentes. La preferencia implica elección, corrigió ella. La protección del medio ambiente es una necesidad. Los planetas que no pueden sustentar vida no ofrecen ninguna ventaja a nadie. Su conversación fue interrumpida por los sensores de proximidad del transporte, que detectaron movimiento en la zona de reconocimiento que tenían delante. A través de la pantalla frontal, pudieron observar indicios de actividad colectiva reciente, estructuras geométricas que no parecían tener otro propósito que demostrar la presencia de inteligencia artificial y firmas energéticas que sugerían que los sistemas automatizados seguían funcionando a pesar de la ausencia de sus creadores. Enfoque estándar, dijo Cal. Revisión de protocolos tácticos para la investigación de áreas potencialmente hostiles. Observar desde la distancia, identificar patrones, minimizar la exposición hasta que entendamos a qué nos enfrentamos. De acuerdo, respondió Hera. Aunque su postura sugería que estaba preparada para el combate inmediato, a pesar de la estrategia cautelosa que habían acordado. Mientras se preparaban para desembarcar y realizar una investigación más exhaustiva, Cal empezó a apreciar la eficiencia y competencia que Hera aportaba a cada aspecto de su misión. Su entrenamiento como guerrera le proporcionaba capacidades de las que él carecía, mientras que su experiencia diplomática ofrecía perspectivas que su formación militar no había abarcado. La combinación pareció funcionar bien para los objetivos que se les habían asignado. La cuestión era si funcionaría igual de bien para la dinámica personal que parecía estar desarrollándose bajo su cooperación profesional. Dinámicas que ninguno de los dos había reconocido, pero que ambos parecían estar experimentando a medida que pasaban más tiempo aprendiendo a confiar en las capacidades del otro en situaciones donde su supervivencia dependía de una colaboración eficaz. Al observar a Hera mientras se preparaba para la que podría ser su misión más desafiante hasta el momento,
Cal se dio cuenta de que la cooperación entre especies estaba demostrando ser más compleja e interesante de lo que nadie había anticipado cuando su alianza se formó por necesidad militar. Quedaba por determinar, a través de la experiencia de campo, si esa complejidad resultaría ser una ventaja o una complicación, algo que pondría a prueba tanto su colaboración profesional como su capacidad para comprenderse mutuamente a pesar de las importantes diferencias culturales que separaban a sus especies. 3 semanas de misiones conjuntas exitosas le habían enseñado a Cal que el entrenamiento de guerrero de rol iba mucho más allá de las técnicas de combate, incluyendo análisis táctico, adaptación al entorno y un enfoque sistemático para la resolución de problemas que complementaba sus métodos más improvisados. Mientras establecían su puesto de observación con vistas a un valle que mostraba amplias pruebas de ocupación colectiva por zonas desocupadas, él empezó a apreciar la eficacia de su colaboración de maneras que iban más allá de la mera cooperación profesional. El análisis estructural indica un abandono reciente. Errola informó haber estudiado las instalaciones geométricas mediante equipos ópticos mejorados. Las firmas energéticas sugieren que los sistemas automatizados mantienen funciones básicas, pero no hay indicios de la presencia activa de inteligencia artificial, lo que podría significar que han pasado a otros objetivos o que están manteniendo deliberadamente una presencia mínima para evitar ser detectados. Cal respondió. Se consultaron lecturas de tecnología de sensores humanos que proporcionaron diferentes perspectivas analíticas. Mi equipo muestra actividad electromagnética residual consistente con operaciones de vigilancia en curso. ¿Vigilancia de qué objetivo? Se desconoce, pero el patrón sugiere que se trata de una actividad de monitoreo en lugar de extracción de recursos o construcción. Cal ajustó sus escáneres para centrarse en las áreas que mostraban las lecturas de energía más inusuales. Sea lo que sea que estén vigilando, es lo suficientemente importante como para justificar el mantenimiento de sistemas automatizados después de retirar sus fuerzas principales. Su investigación requirió una cuidadosa coordinación, ya que se desplazaban por un terreno que ofrecía una cobertura mínima, al tiempo que proporcionaba puntos de observación óptimos para las instalaciones colectivas abandonadas. El entrenamiento de aeros en movimientos sigilosos, combinado con el conocimiento de Cal sobre cómo evitar los sensores, creó estrategias que ninguno de los dos podría haber logrado de forma independiente. Su experiencia diplomática incluye técnicas de recopilación de inteligencia, observó Era durante un breve descanso mientras analizaban los datos recopilados. Los diplomáticos necesitan comprender las situaciones antes de poder negociar eficazmente. Cal respondió, aunque admito que la mayor parte de mi experiencia anterior implicaba un riesgo considerablemente menor en lo que respecta a sistemas de armas automatizadas y a su transición del servicio diplomático a las operaciones militares. La pregunta tenía implicaciones personales que iban más allá de una conversación informal. Cal reflexionó sobre cuántos detalles compartir acerca de las decisiones que habían transformado su carrera y su filosofía de vida. La crisis colectiva del vacío hizo que la diplomacia tradicional resultara insuficiente. Finalmente, afirmó que cuando la inteligencia artificial amenaza la existencia de múltiples especies, la negociación se vuelve menos relevante que la supervivencia. Opté por desarrollar habilidades que serían más útiles en las circunstancias actuales. Adaptación profesional, dijo Erila, con lo que podría haber sido aprobación. Las circunstancias exigen capacidades. Las preferencias personales pasan a un segundo plano frente a la eficacia. ¿Y tus preferencias? Preguntó Cal. Tu entrenamiento como guerrero fue obviamente extenso, pero ¿elegiste el servicio militar o te lo impusieron? Erilo permaneció en silencio un momento, aparentemente centrada en las lecturas de los sensores mientras consideraba su respuesta. La sociedad cefeana ofrece oportunidades a individuos cuyas capacidades se alinean con las necesidades culturales, dijo con cautela. Mis características físicas y mentales se ajustaban al entrenamiento de guerrero. La elección fue lógica, no preferencial. Pero querías convertirte en guerrero. El deseo es un concepto humano. Ella respondió, aunque su tono sugería que la distinción era más compleja de lo que sus palabras indicaban.
Los zafiros se centran en la idoneidad y la eficacia más que en el deseo personal. Eso suena a una forma de vida muy controlada. El control proporciona estabilidad. La estabilidad permite alcanzar el éxito. El logro está al servicio de la sociedad. La respuesta de Perel demostró la precisión de conceptos aprendidos a través de un entrenamiento exhaustivo. Los deseos personales que entran en conflicto con las necesidades sociales generan ineficiencia. Cal sintió curiosidad por saber qué deseos personales podría estar reprimiendo ella en aras de la eficiencia social, pero reconoció que una indagación directa probablemente violaría los límites culturales que rigen tales discusiones. Su investigación de las instalaciones colectivas reveló pruebas de sofisticados sistemas de vigilancia centrados en algo que estaba más allá de su alcance de escaneo inmediato. El seguimiento de los patrones de vigilancia los condujo a territorios más profundos que requerían reconocimientos de varios días, lo que los obligó a establecer campamentos temporales que brindaban más oportunidades para la conversación personal que las que les habían permitido sus misiones anteriores. El servicio militar humano difiere significativamente de los enfoques ceprianos. Errola observó durante su segunda noche en el campo cómo compartían raciones alrededor de una unidad de calefacción cuidadosamente protegida. ¿Cómo es eso? Los soldados humanos parecen mantener una identidad individual dentro de la estructura militar. Los guerreros ceprianos integran las capacidades individuales en una efectividad colectiva. Hizo una pausa, aparentemente considerando cómo explicar conceptos que no se traducían fácilmente entre culturas. Vuestras fuerzas armadas preservan características personales que el entrenamiento cepriano subsume en la identidad guerrera. Estás diciendo que nosotros seguimos siendo nosotros mismos mientras servimos, mientras que tú te conviertes en algo diferente. No se trata de capacidades individuales mejoradas diferentes, enfocadas a través de un entrenamiento que elimina las variaciones personales ineficientes. La expresión de Errola sugería que estaba procesando ideas que nunca antes había tenido que articular. Aunque la interacción con los humanos sugiere que algunas variaciones personales proporcionan ventajas tácticas, como el humor, dijo con un tono que denotaba sorpresa ante su propia observación. El uso del humor por parte de los seres humanos parece reducir el estrés, mejorar la moral y facilitar la resolución de problemas mediante enfoques que el entrenamiento cepriano desaconseja. Tendemos a bromear sobre situaciones serias, coincidió Cal. Aunque no estoy seguro de que siempre sea útil para la efectividad táctica. Tal vez la efectividad incluya factores que la doctrina militar de CEPR no mide adecuadamente, dijo Errola pensativo. Su conversación fue interrumpida por alertas de proximidad de sus sensores perimetrales que indicaban movimiento y requerían una respuesta táctica inmediata. Trabajando juntos con una eficiencia propia de la práctica, identificaron y neutralizaron una patrulla colectiva automatizada que había sido atraída por su presencia, aunque el enfrentamiento confirmó que su reconocimiento los estaba llevando a un territorio más peligroso. Estos encuentros son cada vez más frecuentes, observó Cal mientras revisaban los datos posteriores a la acción. O bien nos estamos acercando a algo importante o nuestra presencia está desencadenando una escalada de respuesta automatizada. Ambas posibilidades requieren una investigación continua, respondió Errola, aunque su tono sugería una creciente preocupación por su situación táctica. Entre los objetivos de la misión se incluye la determinación de los intereses colectivos en esta área, incluso si dicha determinación implica un riesgo considerablemente mayor del previsto inicialmente. La evaluación de riesgos es un proceso continuo. Los niveles de riesgo actuales se mantienen dentro de los parámetros aceptables para los objetivos de recopilación de información. Errola hizo una pausa, estudiando la expresión de Cal con una atención que parecía ir más allá de la evaluación profesional. A menos que la tolerancia humana al riesgo difiera significativamente de los supuestos de planificación de la misión. La tolerancia humana al riesgo es buena, dijo Cal con una sonrisa que esperaba transmitiera confianza en lugar de bravuconería. Si bien agradezco su preocupación por mi bienestar, la eficacia de la colaboración requiere que ambos participantes conserven sus capacidades, respondió.
aunque algo en su tono sugería que su preocupación podría ir más allá de meras consideraciones tácticas. Mientras preparaban su equipo para la investigación del día siguiente, Cal se preguntó si las referencias de Errol a la eficacia de la colaboración ocultaban un interés personal en su supervivencia que iba más allá de la cooperación profesional. Su entrenamiento como guerrera hacía hincapié en los objetivos colectivos por encima de las preferencias individuales, pero el tiempo prolongado que habían pasado juntos había revelado destellos de la persona que se escondía tras el condicionamiento militar. La cuestión era si esos destellos representaban un interés personal genuino o simplemente el resultado natural de un trabajo en equipo eficaz entre individuos cuyas capacidades se complementaban de manera que mejoraban el éxito de la misión. Observar a Araila realizar el mantenimiento nocturno de sus equipos con la misma precisión metódica que aplicaba a todo lo demás. Cal comprendió que entender sus sentimientos personales requeriría paciencia y una observación cuidadosa, en lugar de una indagación directa. La cultura cepriana podría desalentar la expresión emocional que pudiera comprometer la eficacia militar. Pero pasar semanas juntos en territorio peligroso estaba creando una intimidad que ni el protocolo militar ni el condicionamiento cultural parecían capaces de suprimir por completo. Quedaba por determinar, a través de una cooperación continua que ponía a prueba tanto sus capacidades tácticas como su habilidad para comprenderse mutuamente a través de diferencias culturales que hacían que algunas formas de comunicación fueran más complejas que otras, si esa intimidad representaba amistad, respeto profesional o algo más profundo. La misión que lo cambió todo comenzó como un reconocimiento rutinario, pero se intensificó rápidamente cuando su investigación de los sistemas de monitoreo colectivo del vacío activó protocolos de defensa automatizados que cortaron su ruta de extracción planificada. Atrapados en territorio hostil, con equipos de comunicación dañados y unidades de cazadores asesinos convergiendo en su posición, Cal y Aerila se enfrentaron a una situación de supervivencia que despojó a los protocolos profesionales de toda la superficie y reveló quiénes eran realmente más allá de sus roles militares. La matriz de comunicación está completamente desactivada. Cal informó tras completar el diagnóstico de los equipos dañados. Sea lo que sea ese pulso electromagnético, ha frito todo excepto los sistemas básicos de soporte vital. Las coordenadas de extracción están comprometidas, añadió Aerela. Estudiar las representaciones tácticas que mostraban unidades colectivas moviéndose para rodear su posición. La extracción alternativa requiere llegar al punto de encuentro Delta 7 de enero de 1972 horas, suponiendo que las operaciones de rescate puedan localizarnos sin contacto de comunicación. 72 horas evitando cazadores automáticos mientras se recorren 60 kilómetros de terreno hostil. Cal resumió con tono sombrío. Eso va a requerir una coordinación perfecta y mucha suerte. La suerte es una variable aleatoria. La coordinación es una capacidad que se entrena, respondió Varila, aunque su tono sugería que comprendía la magnitud de su desafío táctico. La probabilidad de supervivencia aumenta mediante la aplicación sistemática de los recursos disponibles. Su ruta de escape los llevó a través de un territorio que ofrecía una cobertura mínima y una oportunidad máxima de ser detectados por los sistemas de vigilancia colectiva. Desplazarse durante el día requería avances cuidadosamente planificados entre puntos de ocultamiento, mientras que viajar de noche implicaba navegar con instrumentos que podrían atraer la atención de programas automatizados diseñados para detectar precisamente esas actividades. Las capacidades de visión nocturna humanas son limitadas. Hera observó durante su primera noche de movimientos tácticos, notando cómo Cal tenía dificultades con un terreno que sus sistemas visuales mejorados podían recorrer fácilmente. Limitado pero adaptable, respondió Cal, utilizando técnicas que había aprendido durante misiones diplomáticas que requerían moverse por entornos desconocidos. Si bien reconozco que las ventajas sensoriales de vuestra gente son impresionantes en estas circunstancias. La evolución cepriana tuvo lugar en mundos con condiciones de iluminación variables. Una mayor sensibilidad al espectro visual proporciona ventajas tácticas en diversos entornos. Hizo una pausa, aparentemente reflexionando sobre algo.
El contacto físico me permitiría guiar sus movimientos de manera más eficiente. La sugerencia conllevaba implicaciones que iban más allá de la mera asistencia táctica. El contacto físico entre especies requería niveles de confianza que iban más allá de la cooperación profesional, especialmente cuando dicho contacto implicaba periodos prolongados de proximidad íntima. Eso es muy práctico, dijo Cal, aceptando su mano con la conciencia de que el gesto representaba más que una simple ayuda para la navegación. Aunque debo advertirte que los humanos no siempre se sienten cómodos con el contacto físico prolongado por parte de sus compañeros operativos. La incomodidad compromete la eficiencia, respondió Erila, aunque su agarre en la mano de él sugería que ella también experimentaba su propia forma de incomodidad con la intimidad que requería su situación. El éxito de la misión requiere una utilización óptima de las capacidades disponibles. Su movimiento a través de la oscuridad se convirtió en una danza cuidadosamente coreografiada de dependencia mutua, en la que Ayla proporcionaba orientación visual mientras que Cal aportaba conciencia táctica y flexibilidad para la resolución de problemas que complementaban su enfoque sistemático para sortear obstáculos. El contacto físico necesario para una coordinación eficaz creó una intimidad que ninguno de los dos había previsto al inicio de su relación. Su entrenamiento táctico incluye una amplia experiencia en combate, observó Hera durante un breve periodo de descanso, notando cómo las respuestas de Cal a las posibles amenazas demostraban capacidades que iban más allá de la preparación diplomática estándar. Las misiones diplomáticas no siempre se llevan a cabo en entornos pacíficos, respondió Cal. La seguridad de la embajada requiere personal capaz de manejar situaciones que van más allá de la negociación y el protocolo. Y sus antecedentes personales, familia, conexiones sociales, relaciones que motivaron sus decisiones de servicio. La pregunta era más personal que cualquiera de las que había formulado durante sus misiones anteriores, lo que sugería que sus circunstancias actuales habían creado oportunidades para conversaciones que el protocolo militar normalmente desaconsejaba. No tengo familia, dijo Cal simplemente. Los padres murieron en los primeros ataques colectivos. Sin hermanos, sin relaciones significativas que sobrevivieran a la transición del servicio diplomático al militar. Mis decisiones son mías y no están influenciadas por obligaciones externas. Ninguna relación, ninguna que no pudiera adaptarse a las realidades del despliegue militar y las constantes asignaciones de misiones, respondió, y luego se dio cuenta de que su respuesta podría sonar más aislada de lo que pretendía. ¿Qué pasa contigo? ¿Los guerreros de Sepria mantienen relaciones personales fuera del servicio militar? El entrenamiento de guerreros desalienta los apegos que podrían comprometer la eficacia en combate, dijo Errol con la precisión de quien recita doctrina establecida. Los vínculos personales crean vulnerabilidades que los enemigos pueden explotar. Eso suena a una forma de vida muy solitaria. La soledad es ineficiencia emocional, respondió, aunque su tono sugería menos certeza sobre la doctrina que citaba. La eficacia militar requiere centrarse en los objetivos de la misión en lugar de en los sentimientos personales. Pero, independientemente del entrenamiento, sigues teniendo sentimientos personales que los desaniman. Arillo permaneció en silencio durante varios minutos. Su atención se centraba aparentemente en las lecturas de los sensores mientras procesaba preguntas para las que su educación no la había preparado. La formación proporciona marcos para gestionar las respuestas personales que podrían interferir con el deber, dijo finalmente. Pero la eliminación de tales respuestas parece imposible incluso mediante un condicionamiento exhaustivo. Significa que sientes cosas pero no debes reconocerlas. Esto significa que los guerreros eficaces aprenden a funcionar a pesar de las respuestas emocionales que podrían comprometer su rendimiento táctico. Ella corrigió, aunque la diferencia parecía mínima. Su situación de supervivencia se agravó cuando unidades colectivas de cazadores asesinos comenzaron a realizar barridos sistemáticos en su área, obligándolos a esconderse, lo que requería largos periodos de proximidad física en posiciones ocultas apenas lo suficientemente grandes para dos personas. La intimidad forzada derribó las barreras que el protocolo militar y el condicionamiento cultural habían mantenido,
creando oportunidades para conversaciones honestas sobre temas que el deber solía mantener reprimidos. Esta situación excede los parámetros tácticos estándar, admitió Araila durante un periodo particularmente tenso cuando unidades colectivas pasaron a pocos metros de su posición oculta. Los cálculos de probabilidad de supervivencia presuponen capacidades y recursos de los que actualmente carecemos. ¿Tienes miedo?, Cal preguntó en voz baja, notando sutiles signos de estrés que su entrenamiento de guerrera no podía ocultar del todo. El miedo es una respuesta emocional que compromete la eficacia táctica. Respondió automáticamente, luego hizo una pausa como si estuviera sorprendida por su propia respuesta programada. Pero sí, me preocupa el desenlace de la misión más allá del análisis objetivo de la misma. A eso se le llama ser humano, dijo Cal con humor suave, o en tu caso, ser Cepriano. El miedo nos mantiene vivos al hacernos conscientes de los peligros que podrían matarnos. La filosofía humana acepta las respuestas emocionales como beneficiosas en lugar de problemáticas. La filosofía humana reconoce que las emociones proporcionan información sobre situaciones que la lógica pura podría pasar por alto. Cal explicó, el miedo nos habla de los peligros. El afecto nos habla de las relaciones que vale la pena preservar. La ira nos habla de las injusticias que necesitan corrección y atención. Hera preguntó con aparente interés casual, aunque algo en su tono sugería que la pregunta tenía un significado personal. ¿Qué información proporciona la atracción? Cal sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que su conversación había entrado en un terreno que podría cambiarlo todo en su relación profesional. La atracción nos habla de personas que podrían enriquecer nuestras vidas de maneras que van más allá de la cooperación práctica, dijo con cautela. Si bien actuar en función de dicha información puede resultar complicado cuando el deber exige mantener límites profesionales. Límites profesionales, repitió Errola pensativa. Sí, esas limitaciones pueden resultar perjudiciales cuando las circunstancias sugieren que la colaboración podría beneficiarse de una comprensión más profunda entre los participantes. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno podía ignorar a pesar de la situación táctica que los rodeaba. En el espacio reducido de su escondite, con cazadores asesinos buscándolos y su supervivencia dependiendo de una cooperación perfecta, ambos se dieron cuenta de que su asociación había evolucionado más allá de la necesidad profesional para convertirse en algo personal y emocionalmente significativo. Cal comenzó a hablar, pero ella lo silenció con un gesto cuando las lecturas de los sensores indicaron un peligro inminente que requería una respuesta táctica inmediata. Su huida del patrón de búsqueda requirió movimientos que demostraron una coordinación perfecta entre individuos que habían aprendido a confiar plenamente los unos en los otros. Pero mientras se preparaban para el último empujón hacia su punto de extracción, ambos comprendieron que su conversación sobre la atracción y los límites profesionales había revelado sentimientos que tendrían que abordarse una vez que su supervivencia inmediata ya no estuviera en duda. Si esos sentimientos representaban oportunidades o complicaciones para su continua colaboración estaba por verse cuando llegaran a un lugar seguro y pudieran finalmente reconocer lo que había surgido entre ellos durante su misión más peligrosa hasta el momento. 3 días después de su exitosa extracción de detrás de las líneas enemigas, Cal se encontró sentado frente a Erila al borde de su campamento base, observando cómo la hoguera agonizante proyectaba sombras danzantes sobre el valle devastado por la guerra que se extendía más allá de su perímetro defensivo. Se había completado el informe posterior a la misión, se habían presentado los informes tácticos y se había revisado el equipo para la siguiente misión. Pero ninguno de los dos había abordado las revelaciones personales que habían surgido durante su terrible experiencia de supervivencia. La información que hemos recopilado mejorará significativamente la planificación táctica de futuras operaciones en ese sector, dijo Errol, manteniendo en su tono la distancia profesional que había caracterizado su interacción desde su regreso a la base. El éxito de la misión superó los parámetros previstos a pesar de los fallos en los equipos y las complicaciones en la extracción. Hacemos un buen equipo, asintió Cal.
aunque su atención se centraba más en mantener un comportamiento cuidadosamente controlado que en el análisis de la misión. Nuestros diferentes enfoques para la resolución de problemas parecían complementarse eficazmente. Las capacidades complementarias mejoran los resultados operativos, respondió, estudiando las llamas con una fascinación aparente que parecía diseñada para evitar el contacto visual directo. La conversación se sintió forzada después de la honestidad íntima que habían compartido mientras se escondían de cazadores asesinos, como si el regreso a la base hubiera restaurado barreras que las circunstancias extremas habían disuelto temporalmente. Cal echaba de menos la franqueza que se había desarrollado entre ellos cuando su supervivencia dependía de la confianza absoluta y el apoyo mutuo. Dijo en voz baja, tenemos que hablar de lo que pasó ahí fuera, no de los aspectos tácticos, sino de los personales. Los aspectos personales son secundarios a la eficacia operativa, respondió, aunque su tono carecía de la convicción que solía caracterizar su adhesión a la doctrina militar. ¿Lo son? Porque lo que recuerdo de nuestra supervivencia es que los aspectos personales, la confianza, la comunicación, la preocupación por el bienestar mutuo fueron precisamente lo que nos hizo operativamente eficaces. Las manos de Hera se movieron para ajustar las piezas de su armadura con una precisión innecesaria. Su nerviosismo delataba el control emocional que intentaba mantener. Las respuestas emocionales pueden comprometer el juicio táctico. Los límites profesionales existen para evitar que los sentimientos personales interfieran con los objetivos de la misión. O bien existen para impedirnos reconocer sentimientos que en realidad podrían mejorar nuestra eficacia al proporcionarnos una mayor motivación para tener éxito. Cal replicó, el cuidado que nos demostramos mutuamente durante esa misión no fue una debilidad. Fue lo que nos mantuvo con vida cuando todo lo demás falló. Y después de la misión, preguntó, mirándolo finalmente de frente, ¿qué sucede con el cuidado y la confianza cuando regresamos a nuestras asignaciones en la base, que nos exigen trabajar con otros compañeros, otros equipos y otros requisitos operativos? La pregunta reveló la esencia de su incertidumbre sobre reconocer los sentimientos personales que la cultura militar le había enseñado a reprimir. El entrenamiento de guerreros enfatizaba la eficacia colectiva por encima de los vínculos individuales, haciendo que las relaciones personales parecieran amenazas para la capacidad profesional en lugar de posibles mejoras. No lo sé, admitió Cal con sinceridad. Nunca he estado en una situación donde la colaboración profesional se convirtiera en algo más profundo. Pero sé que intentar fingir que esos sentimientos no existen no funciona para ninguno de los dos. La doctrina militar de CEPR desalienta los vínculos emocionales que puedan comprometer la eficacia del guerrero, dijo Hera, recitando los principios de entrenamiento con menos certeza de lo habitual. Los lazos personales crean vulnerabilidades que los enemigos pueden explotar. La filosofía militar humana sugiere que los lazos personales crean fortaleza a través del apoyo mutuo y una mayor motivación. Cal respondió, la pregunta es, ¿qué enfoque produce mejores resultados en la práctica real y cuál es su evaluación de dicha práctica? Mi evaluación es que preocuparme por tu bienestar me convirtió en un mejor soldado, un mejor compañero y una mejor persona, dijo Cal con creciente seguridad sobre sentimientos que había dudado en reconocer. Sean cuales sean los riesgos que conlleva el apego personal, los beneficios parecen superarlos con creces. Erila se levantó bruscamente y se dispuso a ajustar el equipo que ya estaba correctamente organizado. Sus movimientos mostraban la energía inquieta propia del conflicto interno entre el entrenamiento y la inclinación personal. Las perspectivas humanas sobre la implicación emocional quizá no se apliquen a CEPRI ni al desarrollo psicológico, dijo, aunque su tono sugería que estaba argumentando en contra de sus propios deseos en lugar de expresar convicciones firmes. Quizá no, convino Cal, levantándose para reunirse con ella cerca del área de almacenamiento del equipo. Pero la única manera de averiguarlo es reconocer lo que ambos sentimos y ver si mejora o perjudica nuestra eficacia. Y si el reconocimiento conlleva complicaciones que afectan nuestra relación profesional, entonces las abordamos como abordamos todo lo demás juntos, con honestidad,
utilizando nuestras diferentes fortalezas para encontrar soluciones que funcionen para ambos. Se giró para mirarlo, su expresión reflejando las emociones que su entrenamiento de guerrera le había enseñado a reprimir, pero que sus experiencias compartidas le habían hecho imposibles de ignorar por completo. ¿Qué quieres de mí, Cal? Preguntó directamente, con una voz que denotaba una vulnerabilidad que contrastaba fuertemente con su habitual seguridad profesional. No como compañera de misión ni coordinadora táctica, sino personalmente. ¿Qué quieres? La pregunta lo tomó por sorpresa a pesar de la larga conversación que habían tenido sobre sentimientos personales. Su franqueza exigía una honestidad que iba más allá de las palabras diplomáticas y cuidadosas o del protocolo militar. A ti, dijo simplemente, la palabra escapándosele antes de que su mente consciente pudiera modificarla para hacerla más apropiada socialmente. Te quiero a ti, Erila, no solo como compañera profesional, sino como alguien que me importa, alguien con quien quiero construir algo significativo, alguien que me hace mejor de lo que soy solo. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, más directa que cualquier cosa que hubieran dicho sobre su incipiente relación. Cal sintió que el calor le subía a las mejillas al darse cuenta de que su respuesta había sido más honesta de lo que pretendía, revelando sentimientos que había estado reprimiendo cuidadosamente desde su terrible experiencia. Lo decía en serio, añadió rápidamente, viendo cómo su expresión cambiaba a una mezcla de sorpresa y reflexión. Aunque probablemente debería haberlo expresado de forma más diplomática. La redacción diplática oscurece el significado, dijo a Erila en voz baja, mientras sus manos se movían con deliberada precisión para desabrochar los puntos de sujeción de su armadura. La cultura cefeana valora la franqueza en la comunicación, especialmente en asuntos de importancia personal. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Cal, observando con creciente asombro cómo ella comenzaba a quitarse piezas de la armadura con el mismo método que aplicaba a todo lo demás. Demostrando que la confianza personal va más allá de la cooperación táctica, respondió apartando las placas protectoras que representaban tanto la defensa física como las barreras psicológicas entre ellos. Los guerreros ceprianos no se exponen sin armadura excepto en circunstancias de completa seguridad y absoluta confianza. Erila, no tienes que hacerlo. Quiero hacerlo, interrumpió, continuando mientras seguía quitando las piezas de la armadura con sumo cuidado para asegurar su correcta colocación y mantenimiento. La tradición cepriana reconoce que algunas formas de comunicación requieren una vulnerabilidad que la armadura previene. Mientras se quitaba las últimas piezas de su equipo de protección, de pie ante él con la sencilla ropa interior que servía de capa intermedia entre la guerrera y la armadura, Cal comprendió que sus acciones representaban algo más que una mera exposición física. Estaba demostrando una confianza que iba más allá de lo que su relación profesional había exigido, ofreciendo una vulnerabilidad que su entrenamiento militar le había enseñado a evitar. Esto no es ninguna broma para ti, dijo, comprendiendo de repente la importancia que su cultura le daba al gesto que estaba haciendo. Para mí, nuestra relación nunca ha sido una broma, respondió Arila. Su voz denotaba un afecto que había sido cuidadosamente controlado a lo largo de sus misiones juntos. El humor es una característica humana que me resulta entrañable, pero no aplicable a las expresiones de compromiso personal. Compromiso personal. El cariño y la confianza que se desarrollaron entre nosotros durante nuestra dura prueba de supervivencia, explicó, acercándose con una seguridad que parecía aumentar a medida que se desprendía de su coraza. Sentimientos que la doctrina guerrera de Cepr desalienta, pero que nuestra alianza ha demostrado ser fuente de fortaleza en lugar de debilidad. Cal se llevó las manos a la cara, maravillada de cómo sus rasgos alienígenas parecían a la vez exóticos y familiares. Como su piel azulada se sentía cálida y suave a pesar de su entrenamiento de guerrera. Su expresión mostraba una vulnerabilidad que la hacía parecer más hermosa que cualquier cantidad de armadura y armas. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, comprendiendo que su relación estaba a punto de cruzar límites que harían imposible volver a una simple cooperación profesional. Nunca he estado más seguro de nada,
respondió Errola. Su voz transmitía una determinación a la altura del valor que había demostrado durante sus misiones más peligrosas. Aunque debo advertirte que los enfoques de Cipriano hacia las relaciones personales son tan directos y sistemáticos como nuestros enfoques hacia todo lo demás. Creo que puedo adaptarme a eso, dijo Cal con una sonrisa que parecía más sincera que cualquier otra expresión que hubiera mostrado desde su extracción. Al fin y al cabo, parece que sacamos lo mejor de las capacidades del otro. Sí, claro que sí, convino ella, extendiendo la mano para acariciar su rostro con dedos que transmitían fuerza y ternura a partes iguales. Quizás sea el momento de descubrir qué otras capacidades podría potenciar nuestra relación al liberarnos de las ataduras profesionales. Mientras se movían juntos a la luz del fuego, ambos comprendieron que su relación había evolucionado más allá de lo que la doctrina militar o el protocolo diplomático les habían preparado para afrontar. Pero su dura experiencia de supervivencia les había enseñado que las capacidades más importantes surgían de la confianza, la comunicación y el cariño que trascendían las fronteras artificiales entre especies, culturas y roles profesionales. La guerrera que se había despojado de su armadura no solo se había expuesto físicamente. Había revelado una confianza que lo hacía todo posible. Y el humano que la había buscado con una honestidad involuntaria había descubierto que las victorias más importantes no se conseguían mediante la fuerza o la estrategia, sino mediante la valentía de ser vulnerable ante alguien cuya fortaleza, en lugar de amenazar la propia, la fortalecía. Bajo el resplandor de la hoguera agonizante, rodeados por los vestigios de la guerra, pero completamente concentrados el uno en el otro, ambos se dieron cuenta de que su mayor éxito en la misión no había sido recopilar información sobre las instalaciones enemigas, sino descubrir que el amor podía salvar cualquier distancia. Entre mundos, especies y corazones que fueron lo suficientemente valientes como para quitarse la armadura que los mantenía separados.